Hola chicos de YouTube, espero que estén bien. Aquí les traigo un nuevo capítulo de El gran poder de Youdou-Issei, capítulo 6, consiguiendo un familiar, y perdón por tardar en subirlo, esta semana uniré el otro fanfic, Kami no Me. No olviden suscribirse y dejar su maravilloso like. Sin más que decir, comencemos. 俺にとってお前は最も親しい友になった。一人になろうとしてるお前をほっとけねえだろう。してるお前をほっとけねえだろう。なるぞー。伝統このイカズチ知ってくれ。ほっとけるわけねえだろう。いい加減。 En el enfrentamiento, Rias, Akeno, Souna y Tsubaki estaban jugando una partida de tenis, donde toda la academia las observaban. Motoama y Matsuda observaban con una cara pervertida mientras Issei los veía. ¿Qué ven chicos?, preguntaba Issei. Nada, no hacemos nada, decían los dos temblando. Murayama y Katase acercándose a Issei. ¿Qué pasa Issei? Bueno, Akeno-san y la presidenta están compitiendo contra el consejo estudiantil. Oh, ya veo. En el enfrentamiento las cuatro estaban usando un poco de magia, que al final no se pudo saber quién fue vencedor. Por la tarde en el salón del club, Rias y Akeno entraban por la puerta. Hola chicos. Oh, hola, ¿qué pasó?, preguntaba Issei. Bueno, tendremos un encuentro grupal. ¿Encuentro grupal? Si así es, y por eso decidimos jugar quemados. El duelo será mañana en la noche, en el gimnasio, decía Rias acercándose a todos. Esforcémonos por Asia Issei. Muchas gracias chicos, decía Asia Issei. En la casa de Issei. Vaya Issei, parece que te has encontrado a unos nuevos amigos, decía Kurama. Sí, eso creo, decía Issei dirigiéndose al cuarto de Asia. Toc, toc, ¿estás despierta Asia? Asia abriendo la puerta. Issei-san, ¿qué pasa? Issei viendo el atuendo de Asia. Issei se sonrojó un poco. Quería preguntarte si tenías aguja y lo preguntaba Issei. Sí, contestaba Asia. En el gimnasio, todos estaban reunidos planeando una estrategia. Mientras calentaban, Issei viendo a Akeno y a Asia, se imaginó algo pervertido. ¿Qué pasa?, preguntaba con eco. No, no es nada. Oh, esperen, decía Issei. ¿Bandas para la cabeza?, preguntaba Rias. Vaya, es adorable, decían todos. Bueno, decidí hacerles esto porque ustedes se han esforzado mucho por nosotros, decía Issei sonriendo. Es lo mínimo que puedo hacer por ustedes. Perdón por la tardanza, decía Souna entrando al gimnasio con sus esclavos. Todos aposicionados para empezar el juego. Souna lanzando una pelota con magia, intentó darle a Rias, pero Rias lo paró perfectamente. No esperaba menos de ti Rias. ¿Quién crees que soy?, decía Rias, lanzando una bola demoníaca a una de las esclavas de Souna, otra de las chicas que intentaba darle a Issei, pero Issei dando un vuelta en el aire agarró la pelota y se la lanzó a Souna, pero Souna la pudo esquivar. Vaya Issei, eres bueno, pero eso no será suficiente, decía Souna agarrando la pelota lanzándosela a Issei con un poder mágico. Issei era perseguido por la pelota. Issei sujetando la pelota con las manos hizo que su ropa se desgarrara un poco. Eso fue sorprendente, pero esto se acabó, decía Issei lanzando la pelota hacia Sagi, haciendo que rebotara en su cuerpo, dándole a otros miembros de Souna, dejando a Souna y Tsubaki solas. Parece que se acabó, decía Rias. No lo creo, esto apenas acaba de empezar, decía Souna, y cuando se dieron cuenta ya se había terminado el tiempo. Issei, bueno, así es como lo acordamos, nosotros el acceso al nuevo familiar, decía Rias. Naturalmente, aunque me divertí mucho, decía Souna retirándose, pero parándose por la puerta. Si hubiera sido un rating game, no perdería. Yo tampoco, decía Rias. Después de todo no podría dejar que una vieja amiga me venza. En el salón de club, todos celebraban tomando una pequeña taza de té. Nuestro club de estudios ocultos ha derrotado con éxito al consejo estudiantil, y todo gracias a ti, decía Rias agradeciéndole a Issei. Gracias, pero no lo hice solo. Si eso es cierto, gracias a esto pudimos actuar como un equipo,
decía Kiba enseñando la banda, los demás asentando con la cabeza. Gracias Kiba, para ser un chico apuesto, dices cosas muy buenas. Es hora decía Rias. Hora preguntaba Issei. Así es hora de reclamar sus familiares, todos transportándose en un círculo mágico llevándolos a un lugar desconocido. Aquí encontraremos al maestro de los familiares. ¿El maestro de los familiares? Preguntaba Issei. Sí, él es el mejor en estos casos. Todos los del club ya estaban en un bosque, donde se capturan familiares. ¿Este es el lugar? Preguntaba Issei. En cualquier momento podría aparecer alguien. Hola, vienen a mi ayuda, decía un hombre completamente extraño. ¿Quién eres? Preguntaba Issei. Soy el maestro de los familiares, Zatouji, decía el hombre identificado como Zatouji. Qué hermosa luna llena tenemos esta noche, es perfecto para cazar familiares, decía Zatouji. Conmigo a su lado, podrán conseguir el familiar que quieran. ¿Qué tipo de familiar desean? Preguntaba Zatouji. Uno rápido, fuerte, venenoso, escoge. Yo quiero a un familiar que pueda aumentar el ataque de mi poder al hacer magia, hablaba Issei un poco serio. No puedo buscar a un familiar así, en poco tiempo, pero buscaremos un familiar que se parezca al que quieres. Entonces todos empezaron a buscar al familiar. En un pequeño lago pararon para observar a un familiar acuático. No es como lo imaginaba, pero observaré, decía Issei. De pronto del lago salió una chica que parecía un hombre completamente fuerte. Issei, sorprendido y un poco asustado, dijo, seguiremos buscando. Cuando decidieron buscar a otro familiar, en un árbol, en unas ramas altas se observaba a un pequeño dragón azul. Es adorable, decía Asia. Es un Sprite dragón, es un bebé dragón que usa relámpagos azules. Es un familiar de clase alta, decía Kiba, al ver uno por primera vez. Este será una buena elección, cuando crezca será muy fuerte, decía Zatouji. Issei tiene poderes de dragón, sería una buena idea esa combinación. ¿Cómo la quieres? No, Issei, decía, creo que sería bueno que este familiar se lo quede Asia. ¿Por qué? Issei preguntaba Rias. Bueno, a Asia le vendría bien un familiar fuerte que la proteja. Tienes razón, está decidido Asia, este familiar te pertenecerá, pero primero lo tenemos que capturar, decía Issei mientras trepaba el árbol. Issei logrando llegar hasta la cima lo tomo y lo bajo. Eres bueno trepando árboles, chico, decía Zatouji. Gracias, ten Asia. El dragón azul volando hacia Asia. Asia lo abrazó y le agradeció a Issei. Asia preparando el contrato para su familiar. Yo Asia Argento, te tomaré como mi familiar. Al finalizar con el contrato, finalmente Asia tomó al dragoncito azul. Eres muy lindo y animado, Rasei-kun, preguntaba Rias. Sí, ¿por qué dispara relámpagos y además lo combine con el nombre de Issei-san? Jajaja, buen nombre, decía Issei. Mucho gusto Rasei-kun, decía Issei presentándose. En el salón del club los Sprite Dragon solo se relacionan con quienes, normalmente uno no se relacionaría con un demonio. Quizá fue influenciado por el hecho de que Asia era monja, decía Akeno. Asia mando a dormir a Rasei-kun. Asia comenzó después que yo ya es mejor de demonio, decía Issei feliz. Bueno, algún día encontraré el familiar que quiero, decía Issei. No puedo esperar, me retiro, decía Kiba. Nos vemos, decía Issei, inclinándose y saliendo junto a Asia, Kiba y Koneko. Issei es muy caballeroso, decía Akeno. Si lo es, decía Rias sonriendo, pero aún así le falta mucho para poder ser un buen demonio. Al día siguiente, Issei soñaba algo muy extraño, pero alguien lo interrumpió. ¿Quién eres? Preguntaba Issei al ver una extraña criatura. Yo resido dentro de ti, te he intentado hablar pero por alguna extraña razón no lo pude hacer hasta ahora. Tú pelearás con quien estás destinado a pelear. ¿Destinado? Quiero eres. Ya sabes la respuesta, ¿no es así, compañero? Tú eres el dragón emperador rojo, preguntaba Issei. Si soy Dorai, decía el gran dragón mientras Issei sentía que le quemaba el brazo despertando del sueño. Entonces ese es el dragón que está sellado en mí. En la academia, Issei bostezaba. ¿Qué pasó, Issei? ¿No dormiste?
Preguntaba Rías. En la noche soñé algo raro, pero no te preocupes, no es nada, está bien. Al finalizar las clases Issei se dirigía con Rías al salón del club, cuando resbaló de las escaleras. Issei, ¿estás bien?, preguntaba Rías preocupada. Estoy bien, vamos al club para que Asia me cure. En el salón del club Asia curaba a Issei. Issei, te has vuelto un poco distraído, es cierto, decía Rías. Se tienen que preocupar, decía Issei levantándose, lo que menos quiero es preocuparlas. Issei y los demás se iban a casa mientras que en el salón se quedaban Rías y Akeno. Issei es un poco extraño, decía Akeno arreglando unos papeles. Las encuestas que dejó en los lugares que fue invocado, todos tienen comentarios muy positivos y además de cumplirlos, todos dicen cosas como, me divertí, y pasé un buen rato. Rías sorprendida de cómo hace Issei sus contratos, supongo que es un buen demonio, me preguntó qué deberíamos hacer, decía Akeno, es un problema, decía Rías, pero Issei-kun tiene su manera de hacer las cosas, decía Akeno, no me refiero a eso, últimamente Issei ha estado un poco distraído en asuntos de la academia y de demonio, quizá Issei está perdiendo confianza en sí mismo, es por eso que debo consentirlo un poco más, decía Rías preocupada. Vaya, suenas muy convincente, decía Akeno, ¿a qué te refieres?, preguntaba Rías, siempre he pensado que tu estilo es un poco liberal, pero pareces estar apegada a él, decía Akeno. Rías, creo que tú, pero Akeno no termino de completar la frase, no es que me moleste que te preocupes, problema, además cuando estemos en el salón del club soy la presidenta, ¿verdad?, decía Rías tomando nuevamente su postura. Akeno levantándose del sillón, sí, presidenta, bueno, me retiro, decía Akeno inclinando un poco la cabeza, buen trabajo, decía Rías mientras Akeno dejaba el lugar. Rías observando por la ventana, un círculo mágico de color blanco aparecía, haciendo preocupar un poco a Rías. En la casa de Issei, Issei se tomaba un baño. ¿Qué pasa, Issei? Te notas un poco preocupado, preguntaba Kurama. Si lo sé, algo está pasando con Rías, se nota un poco extraña, además sobre el dragón emperador rojo, ¿qué pasa con él?, decía Kurama. Ya lo conocí, pero me dijo algo de que me estaba llamando, yo creo que no podía hablar conmigo por tenerte a ti y a él, decía Issei. Suena imposible pero lógico, decía Kurama. En el cuarto Issei se terminaba de cambiar. Hay muchas cosas que me preocupan. De pronto un círculo mágico apareció, apareciendo Rías. Presidenta, Rías acercándose a Issei. Issei, por favor hazlo conmigo, decía Rías encimándose en él. Por favor Issei, toma mi virginidad, lo más rápido posible. En el cuarto con las luces apagadas mientras Rías se desventía, esto en verdad está pasando, pero aún somos jóvenes, ¿acaso no soy suficiente para ti?, preguntaba Rías. No digas eso, decía Issei, lo pensé muchas veces y esta era mi única solución. ¿Solución?, preguntaba Issei, mientras Rías se acercaba a Issei. Esto es verdad, decía Issei, mientras Rías se acostaba con Issei en la cama. Es tu primera vez, ¿verdad? Sí, entonces estoy segura de que los dos haremos cosas extrañas, decía Rías mientras se quitaba el sostén dejando ver sus hermosos pechos. No te preocupes, todo saldrá bien, Issei, no eres el único nervioso, pero no creo que esta sea una solución, decía Issei. ¿Acaso quieres avergonzarme?, decía Rías sonrojada. Issei cambiando de posición a Rías dejando a Rías debajo de él. ¿Cómo podría hacer eso?, decía Issei mientras se acercaba a los labios de Rías. Issei recordando un momento donde Sakura trató de engañar a Issei confesándosele. Lo siento, no lo puedo hacer, esto es como si fuera aquella vez, decía Issei sentándose al lado de la cama. Rías levantándose también pero preguntándose por el cambio repentino de Issei. Pero en ese momento un círculo mágico apareció, y de él salió una mujer hermosa de cabello color plata y de ojos celestes.
El amo Sith-sama estaría triste si presenciara esta tan desagradable escena, decía la mujer. Sith se preguntaba Issei, ¿es mi hermano mayor? Decía Rias, ¿tienes un hermano mayor? Preguntaba sorprendido Issei. Mi cuerpo es mío, a quien decida dárselo es mi decisión, decía Rias parándose frente a la mujer. Además no dejaré que nadie desprecie a mi lindo esclavo, ni siquiera a la reina de mi hermano. La mujer tomando el uniforme de la academia y la tapó. ¿Eres la heredera del clan Gremory? Por favor sé discreta. La mujer acercándose a Issei se presentó. Gustó en conocerte, soy Greyfield, sirvo al clan Gremory. Issei inclinando la cabeza, mucho gusto, yo soy Youdoru Issei, el peón de Rias, lamento mucho habernos conocido de esta manera. No te preocupes, decía Greyfield. Issei levantando la cara fue pellizcado por Rias en el cachete. Perdóname Issei, no estaba pensando claro, olvida lo que pasó por favor, decía Rias. Está bien, entonces este chico es el portador de una de las Secret Gear, decía Greyfield preguntándole a Rias, si así es. Issei acercando su cara a la de Issei, perdón por involucrarte en esto, decía Rias. No es nada, decía Issei mientras recibía un beso de Rias en la mejilla. Después de eso Rias y Greyfield desaparecieron en el círculo mágico. Por la mañana Issei y Asia se dirigían a la academia encontrándose a Kiba. ¿Qué pasa Issei? Preguntaba Kiba viendo a Issei muy pensativo. Bueno, creo que la presidenta tiene un problema tal vez tenga que ver algo con el clan Gremory, decía Kiba. ¿Crees que Akeno-san sepa algo? Preguntaba Issei. Ella es la mano derecha de la presidenta, así que... Pero Kiba no terminó de completar la frase al darse cuenta de algo. Me tomó tiempo darme cuenta, estoy apenado, decía Kiba serio dejando a Issei más preocupado. Kiba, Asia y Issei entraban al salón de club encontrándose a Greyfield. Escuchen, decía Rias levantándose de su escritorio. Ohou-sama, ¿quiere que les explique? Decía Greyfield. No, yo les explicaré, pero Rias no les puedo explicar. Cuando apareció un círculo mágico de color anaranjado, apareciendo un hombre alto de cabello rubio y varias chicas detrás de él. Hace mucho tiempo que no visitaba el mundo humano. Te extrañe, mi atrevida Rias, decía el hombre. ¿Quién es él? Phoenix, es un demonio de clase alta y sangre pura, y el herrero del clan Phoenix. ¿Clan Phoenix? Preguntaba Issei. Si además, es el prometido de la heredera del clan Gremory, decía Greyfield. Entonces quieres decir, si es el prometido de Rias Ohou-sama, prometido, decía Issei sorprendido. Raizer y Rias estaban sentados, mientras que Raizer estaba abrazando a Rias. Ah, el té de la reina de Rias siempre ha sido delicioso, decía Raizer. Es un placer, gracias, decía Akeno agradeciéndole. En la mente de Issei, ese idiota es el prometido de Rias, no soporto verlo, decía Issei no en su mente mientras Raizer manoseaba a Rias. Por favor déjame sola, decía Rias evitándolo. Ya te dije muchas veces que no me casaré contigo, pero, Rias, dudo que tu familia acepte tu comportamiento, decía Raizer. No deseo destruir a tu familia, por el contrario, la recibo encantada, pero yo decidiré con quién casarme, decía Rias, mientras Asia veía que Issei un poco extraño. Después de la última gran guerra, el número de demonios de sangre pura ha disminuido, y ese problema afecta a todos los demonios. Tu padre y Sith-sama pensaron eso cuando tomaron la decisión de que nos casáramos. Mi padre, hermano y familia, están demasiado preocupados. No lo diré otra vez, decía Rias mientras Raizer se acercaba a Rias. Escucha bien Rias, soy el heredero del clan Phoenix, no puedo permitir que hagas esto, aun si tengo que quemar a todos tus esclavos, decía Raizer mientras recibía un gran puñetazo de Issei. Si la vuelves a tocar, te mato, decía Issei. Todos sorprendidos por la increíble velocidad de Issei y el puñetazo dejó más sorprendida a Greyfield. Maldito demonio de clase baja, ¿cómo te atreves a golpearme? ¿No sabes quién soy? No me importa quién seas, no permitiré que amenaces a Rias y mucho menos a tocarla. Todas las sirvientas de Raizer iban a actuar cuando vieron que su amo estaba bien. Por favor deténganse, decía Greyfield. Issei
Rias-kun, Riser-sama, yo estoy aquí por órdenes de Sithets-sama, por su bien, no dejaré que nada pase. Cuando dijo eso Issei se tranquilizó un poco. Si su preciada reina dice eso no puedo hacer nada, pero si te vuelves a meter en mi camino enano te mato. Diamo sabía que esto pasaría, por eso me dio instrucciones para llevar a cabo un plan en una situación como esta, decía Grayfiel. ¿Un plan? ¿A qué te refieres Grayfiel? Lo preguntaba. Rias, si Ohou-sama deseaba tanto imponer su voluntad, se me ordenó comenzar un Rating-Game para arreglar las cosas. Rating-Game, decía Rias. Rating-Game es un juego similar al ajedrez en el que los demonios obligan a sus esclavos a pelear entre ellos, ¿o me equivoco? Decía Issei. Rias se sorprendió al escuchar eso de Issei, ya que nunca le mencionó nada de eso. ¿Cómo supiste que es un Rating-Game? Le preguntaba Rias a Issei. Bueno, algo me inquietaba sobre eso, así que lo analicé y bueno, me di a la idea de que era eso. ¿Eso qué? ¿Solo descubriste? Yo he experimentado varios juegos y he ganado muchos, y tú no solo tienes experiencia, sino que ni siquiera tienes todas las piezas necesarias, decía Riser engreído. Para un Rating-Game los demonios deben tener todas las piezas, decía Akeno. Entonces eso significa que nosotros estamos en total desventaja. Además él sí tiene todas las piezas, decía Issei viendo a todas las sirvientas de Riser. Oye Rias, te preguntaré algo, ¿solo son qué? Decía Rias. Pues como ves yo tengo el juego completo, no importa si tienes el juego completo, mientras tengas las agallas, podrás lograr lo que sea, decía Issei con determinación volteando a ver a Rias. Ya veo, Ubella, decía Riser hablándole a una de sus sirvientas. Sí, Riser-sama, decía una mujer de pelo morado, la mujer acercándose a Riser. Mira esto, es lo que nunca harás y lo que haré con Rias al casarme con ella, decía Riser besando y agarrando los pechos de la mujer, dejando en total incomodidad para los presentes. Si vienes a hacer esto aquí es mejor que te vayas, decía Issei mirando a Riser de una manera desafiante. Vaya que tienes agallas, estúpido demonio de clase baja. Quizá no tenga una posición alta, pero soy su esclavo, eso soy nada más, decía Issei invocando su guantelete y acercándose a las esclavas de Riser. Mira, decía Riser haciendo que su esclava se pusiera frente de Issei. Hace un momento le diste un golpe, pero era porque estaba distraído. Ahora veremos si puedes contra una de mis esclavas, decía Riser. Es pequeña igual que Koneko, decía Issei, pero la pequeña chica atacó a Issei con un palo hecho de bambú, impactando a Issei en el techo. Demonios, estaba tan concentrado en la chica que no puse atención en el ataque, decía Issei. Issei gritaba. Rias, ¿puedes escucharme? Preguntaba Rias. Presidenta, perdóneme, baje la guardia, decía Issei quedándose inconsciente. Entonces este es el usuario del legendario boss Ted Gear, es un idiota, decía Riser. Entiendo, decía Rias, arreglaremos las cosas en un Rating-Game, como diga, decía Grayfield, mientras Riser y sus esclavas se retiraban del lugar. Pero antes de irse, Riser, acabaré contigo, lo juro, lo espero con ansias, mi atrevida Rias. Bueno, hasta aquí dejo el capítulo de hoy, hasta la próxima.